Bienvenido raza a un nuevo video. Aquí está mi trampa de refuerzos, trampa de rango 99% lista. Le voy a enseñar la composición por si que se quiere hacer algo parecido. Le voy a enseñar la armadura, porque tengo esa cantidad de tropas, porque eso, todo el detalle por si quieres saber un poco más. Creo que ya debo de empezar a hacer videos de esta cuenta, pero necesito tenerla en un buen gremio. Parece un buen gremio esta. Y pues voy a ver, porque también me tienen que reforzar, por eso se llama así, me tienen que reforzar con T4 de rango. Bueno, pues esta es la armadura falsa, tengo que tener una armadura falsa también para que se animen y dicen que pues atacan rápido en el reino que andan estos vatos. O ver un otro gremio, ahí me puedes mandar solicitud, ahí vete para acá, güey. Tienen tantos porcentajes para irla probando, ¿no me entiendes? Bueno, pues vamos a enseñar la composición y por qué empecé a hacer esto. Realmente ya tengo 900 de KT4. ¿Cuánto me tardé? Y sin rodeos y sin meterle dinero. 6 meses. 6 meses para empezar esta composición de cero. Es muy tardado ser free to play. Claramente, compa, con cacerías, estando en buen gremios, no tenerla mucho en guerra, porque yo sí la tuve en guerra, la estuve mostrando. Entonces, claramente tú te das cuenta que tengo 900, está parejo, pero tengo más de rango. ¿Por qué? Porque el rango es el que tiene más pegada al momento, porque es una trampa de rango. Entonces, lo mínimo que tú ocupas para una trampa es 700 de KT4. Y ya con los refuerzos de rango, claramente ese va a ser el golpe, pero ahorita lo voy a explicar. Porque hice un poco más yo. Todo va a depender de tu armadura. Si no tienes buena armadura, tienes que ser más T4. Tienes que ser más T2. Bueno, la base más o menos es de 700 de KT4, 750 de rango. Siempre va a ser un poco más de rango. Entonces, para andar bien son 800k. Y si quieres tener más de 1.000.000, muy bien. Mayormente algunas trampas, pues ya que quieren aguantar algunos míticos de porcentajes altos, tienen de 1.000.000 o 1.4, 1.2, pero ya estamos hablando, para empezar te puedes empezar con esta base. Bueno, ¿cuánto le voy a hacer yo? Por eso digo que 99%, pero yo ya puedo empezar a probar, pero una base sería 900 de KT4, 950. Ya una base buena. Entonces, ¿por qué hice más de infantería? Porque tengo casi 2.4 y 2.2 de caballería. Y las catapultas te tienen que ser entre 100k, 200k más o menos, para que no le regresen tropas al rival, sea como sea. Bueno, pues recuerden, eso hice más de infantería. Tú cuando defiendes, raza, mayormente utiliza la falange de rango y atrás viene la infantería, ok. Por eso es una de las razones. Yo ya estuve viendo trampas, estuve observando, checando a compañeros que han tenido trampas. Pregunte por acá, oye bro, ¿cómo te fue así? No, pues hasta esta cantidad, si no tiene buena armadura, hay que preguntar, hay que ir checando por todos lados, experimentando, y claramente cuando tú ves haciendo pruebas te vas a ir dando cuenta, no, me faltan más sí, me faltan más cat. Entonces yo para como las ideas y todo eso, y como he visto algunos compañeros que han tenido trampas y se han estampado a rivales. Bueno, para empezar, tú te puedes estampar con esta cantidad de tropas bien, a uno de 500%, a uno de 600%, la tropa que vaya. Bueno, hice más de infantería por la falange, ya que en la segunda mayormente utilizan esta. Entonces, para que tenga buena pegada, le hice en la parte de atrás, le hice mucha un poco más, pero una buena base sería más o menos de 2.5 a 3 millones. Pero puedes empezar con 2 millones para irla calando, pero siempre darle un poco más de y luego la cap. Realmente la cap la voy a tratar de dejar pareja con la otra, pero todo el tiempo voy a tener más rango, y luego atrás inf y luego atrás cap, ¿no? Claramente yo esta la voy a hacer trampa grifo, voy a como ocultar las T4, voy a dejar ver tropas y me van a hacer rally, ¿me entiendes? Entonces, esa va a ser mi estrategia de cuando yo voy a utilizar el grifo. Voy a dejar las tropas allá lejos. Voy a dejar ver tropas, me van a hacer rally. Y cuando ya falten más o menos 30 segundos, 20 segundos, voy a regresar mis tropas. Va a ser una trampa grifo. Trampa rally de refuerzo de grifo. Así que para que más o menos se den una idea.
No he hecho videitos porque no la tengo en el reino de todo, completar el papiro y cosas así, ver qué gremio meterla, porque tampoco tengo, necesitamos meterle un gremio que me refuerce en cuanto me hagan rally. Sabré yo que tener los refuerzos, o si no, pues me voy a tener que poner escudo, porque si no puedo defender, si puedo podría defender, pero me matarían algunas tropas, así que por eso se llama trampa de refuerzo, bro. ¿No? Y claramente la voy a utilizar nada más para ese movimiento. Puede que sí la ponga en furia, puede que sí la una rallies, pero cuando ya tenga un poco más de tropas, ¿me entiendes? Entonces para empezar, porque ya tengo otras cuentas, yo no hay necesidad de arriesgarla tanto, pues. Entonces, por eso tengo esto, te di a hacer un poco más, pero ya está lista, bro, ya está lista 99%, ¿me entiendes? Eso ya es, ahora con el nuevo evento que se viene, voy a estar haciendo tropas, tengo aceleradores ahí. Recuerden que estos 6 meses yo me tardé porque pues ahorraba bastante energía, así con los eventos, todas mis tropas, todos los estaba haciendo muchos solitarios, bro. O sea, estaba haciendo mucho evento, esto haciendo tropas, está aquí en el evento y esto te da energía. Por ejemplo, ahorita está a entrenar tropas, pero ahorita, por ejemplo, me puedo entrenar tropas, pero no lo quiero hacer. Y lo puedo hacer así, no, pero como viene el evento, como te digo, le estoy dando la inf a 2.5 mínimo y luego me voy a pasar a la 2.3 de pérdida de cap o a la catapulta. Entonces, la cuenta que ya está terminada porque se viene este nuevo evento y no me quiero gastar los aceleradores para el evento este de la gala macabra, pero le estoy enseñando la composición, no estoy. Entonces, así estaba yo, raza, así estaba haciendo puntajes con solitarios, nada más y consiguiendo esta energía. Esta energía la voy a utilizar para el evento y creo que ya completamente ya la tengo lista, bro. Yo le quería enseñar la composición, le quería enseñar los meses que me tardé más, como 6 meses más o menos a 7 meses, lo que es. Y ya como te das cuenta ya tengo 2.4. Llega a la 2.5, me paso al jinete y me paso a las catapultas, pero aquí se va a quedar en 2.3 y acá unos 150, 200k y acá poco a poco y listo. Lo demás, ahorrar aceleradores por si algún día, ¿qué te pasa? Tienen que tener en cuenta de que te pueden matar más T2 y tienes que tener aceleradores para recuperar. Y lo bueno que la pegada cuando te peguen a ti pueden que te maten T2. Eso va a ser bueno y va a ser mayormente de inf o de cap. Y así te quieres arriesgar un poco con la cuña, pues ya sería de tu parte, ¿no? Pero mayormente se utiliza esto, tienen que saber qué es esto. Entonces, la armadura que yo tengo, pues esta. Por eso tengo que hacer un poco más de tropas. Claramente yo no me voy a quedar de base eso. Voy a seguir haciendo tropas, voy a seguir haciendo tropas. Puede que llegue a 4 millones. Pero ya la base ya está. Ya hay que irla probando. Y la voy a ir a tener. No sé, esta es la armadura, unos mitones. Que le voy a poner unas joyas que tengo ahí. Me van a salir alguna en la fiesta de gremio. Y puedo tratar de mixear con otra, ¿no? Que tenga infantería, caballería y artillería. Que venga de las tres. ¿Me entiendes? Porque muchas veces esta cuenta cuando me la dieron no tenía joyas. Entonces, otra de las cosas que tú debes de tener y saber, raza, es que acá en la muralla, yo lo que voy a hacer, raza, me voy a dejar el grandulón para hacer la estrategia esta de que, no, pues tiene infantería en la muralla. Si dejo ver tropa, van a atacar con caballería y va a ser un poco más fácil. Tienes que ver una estrategia, la voy a poner rango, le voy a quitar PS y le voy a poner, pero también tienes que usar el truco estrella, raza, de rango. Truco estrella. Así que ya saben, raza, así me voy a aventarla a ver si me sale. Puede que próximamente empiecen a ver videitos de este pedo. Entonces, a lo mejor ya tiene 8 millones para la otra semana. Así que espero que haya gustado el video y a lo mejor ya se viene un videito la otra semana. Ya. Así que ya saben, deja tu like, suscríbete en otro video. Adiós.